En esta lección vamos a aprender a cómo realizar una proyección financiera a través de datos históricos. Es decir, vamos a ver cómo se comportan los ingresos y los gastos en función a una serie de variables que nosotros vamos a asignar. Y lo que vamos a pretender es que un balance de situación, un pérdidas y ganancias y un cash flow, que sería la tesorería de la empresa, estén unificados y creamos un sistema automático para que únicamente tengamos que rellenar unos datos con el fin de entender un forecast o un presupuesto futuro de la evolución de nuestra empresa. Para ello vamos a empezar a trabajar con el pérdidas y ganancias, vamos a automatizar un poco los cálculos e iremos siguiendo con las diferentes variables que necesitamos para nuestro modelo. Recordad que esto al final va a ser un modelo para nosotros, para entender la evolución de nuestras variables. Empezando con un balance, con un pérdidas y ganancias, lo que nos interesa saber es primero de todo el crecimiento de ventas. El crecimiento de ventas irá supeditado o subordinado hacia una serie de condiciones que nosotros establezcamos. Por ejemplo, podría ser justificable decir que el crecimiento de las ventas irá creciendo año tras año en un 10%, en un 20%, en un 30%, en un 40%, en un 50% y en un 60%. Por lo tanto, ligado a estas condiciones, nosotros vamos a decir que nuestros ingresos y ventas del año anterior los vamos a multiplicar por uno más el crecimiento de ventas esperado, que en este caso es el 10%. Si nosotros rellenábamos, pues año tras año nuestro crecimiento de ventas crecerá en función a estos porcentajes que nosotros hemos asignado. Para el coste de ventas vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero lo que nos interesa aquí, si queréis, vamos a ponerlo en amarillo para que tengamos claro qué es lo que tenemos que rellenar. Y lo que básicamente vamos a decir, ¿cuánto será el coste de las ventas en función de los ingresos y las ventas? De un 40%, un 40%, un 50%, un 55%, un 60% y un 60%. Entonces podemos decir que el coste de las ventas sería los ingresos y las ventas multiplicado por menos, porque tiene que ir en signo negativo, el coste de las ventas. Muy bien, si yo solo arrastro, pues ya tendré el valor de mi coste de ventas. Ya podría calcular el margen bruto. El margen bruto no es más que la suma de los ingresos y las ventas más los costes de las ventas. Con esto tendría mi margen bruto, que sería como el resultado orgánico de la empresa, sin tener en cuenta amortizaciones, intereses o impuestos. Posteriormente, si quiero un indicador muy rápido, puedo saber el margen de la empresa. Y el margen no es más que, si queréis, lo podemos ver aquí, que es básicamente el margen bruto partido entre las ventas. Por lo tanto, de hecho lo podemos, si queréis, pero vamos a hacerlo manualmente. Sería F6, que es el margen bruto, partido entre los ingresos y las ventas, que sería F2. Como vemos, es de un 60% para el año 2018. Si nosotros esto lo arrastramos, podemos observar nuestro margen. Y de una forma muy rápida y visual podemos ver cuánto es el margen orgánico de la empresa, ¿no? Pues un 45% en el 2021, por ejemplo. Para el coste, para los costes fijos hacemos exactamente lo mismo. Podemos decir, pues, los costes fijos se mantendrán más o menos en un 30% constante hasta el 2021, que será de un 45%, supongamos. Por lo tanto, los costes fijos son el resultado de multiplicar los ingresos y ventas por menos los costes fijos. Y con esto ya lo podríamos arrastrar y tendríamos nuestros costes fijos. Ahora bien, ¿qué es el EBITDA? El EBITDA es básicamente el resultado del ejercicio antes de intereses, amortizaciones e impuestos. Por lo tanto, sería margen bruto más los costes fijos. Y aquí tendríamos que arrastrar y ya tendríamos nuestros resultados. Como vemos, en determinados ejercicios tenemos un resultado negativo y aquí incluso cero. ¿Por qué? Porque básicamente los costes son superiores a los ingresos. Para hacerlo un modelo simplificado y que tenga más sentido,
vamos a hacer que el coste de las ventas sea un poco menor, por lo tanto que nos dé ingresos. Que un 50%, aquí un 50%. Hagamos que esto crezca un poco más, que los ingresos crezcan en torno a un 66, 65%, por ejemplo, un 70%, para que nos dé beneficios. Esperad, vamos a ver que sea del 80, que esto sea de un 40 y aquí lo tenemos. Fantástico, ya tendríamos beneficios cada año. Por lo tanto, yo simplemente estoy haciendo unos cálculos para automatizar un proceso. Entonces, el margen de explotación es básicamente el EBITDA partido entre los ingresos y las ventas. De esta forma puedo saber muy rápidamente cuál es mi margen de explotación. Por lo tanto, F10 partido entre F2. Y ya tendría mi margen. Obviamente el margen de explotación es inferior al margen bruto porque en el margen de explotación se tienen en cuenta los costes fijos y en el margen bruto no se tienen en cuenta. Las amortizaciones es algo que no vamos a hacer aquí, sino que lo haremos a través del apartado de workings, ya que tendremos que determinar la evolución de la inversión de nuestros activos. Como sabéis, los activos tienen unas amortizaciones y para ello necesitamos calcularlo independientemente. Lo mismo para los gastos financieros. Habrá que plantear cuál será la deuda financiera en el largo plazo para determinar al mismo tiempo los intereses o los gastos financieros, que es lo mismo. Pero lo que sí que vamos a hacer vamos a hacer el cálculo del EBIT, que es básicamente el EBITDA menos las amortizaciones. Por lo tanto, EBITDA más amortizaciones, que sería F12. Y ahí lo tenemos. Posteriormente esto va a cambiar, pero lo vemos después. Los gastos financieros lo vamos a calcular después, como hemos dicho. Entonces, el resultado antes de impuestos sería esto más F14. Lo arrastramos y ya tendríamos nuestro resultado antes de impuestos calculado. El impuesto de sociedades estará supeditado a una tasa impositiva que establezca el estado de turno. Pues para Latinoamérica será un tipo impositivo, para los americanos otro y para España también otro. En España, por ejemplo, los 2 primeros años tiende a ser del 15% y los años posteriores del 25%. Muy bien. Y entonces, ¿cómo calculo el impuesto de sociedades? Y aquí hay que tener algo en cuenta. Porque si yo recibo pérdidas, no debería pagar impuestos de sociedades. Mientras tanto, que si yo recibo ingresos, pues obviamente tributaré por el impuesto de sociedades. En este sentido, me interesa hacer un condicional en el que diga, sí, si F15 es superior a 0, entonces F15 me lo multiplique por menos el impuesto de sociedades que corresponde. Caso contrario, que me dé 0 porque estaré obteniendo pérdidas. Como vemos, me está calculando correctamente el impuesto de sociedades. ¿Por qué? Porque tengo beneficios. Pero si yo, imaginemos que el primer año tuviera pérdidas, porque mi coste sobre las ventas es muy elevado, y yo, por ejemplo, quiero un 80%, como vemos, al arrojarme pérdidas, no me está calculando el impuesto de sociedades. ¿De acuerdo? Pero vamos a dejarlo en el 40% para que me dé impuesto de sociedades. Y el beneficio neto no es más ni menos que el resultado antes de impuestos más la tasa impositiva, o sea, el impuesto de sociedades. Si yo esto lo arrastro, ya tendría mi beneficio neto. ¿De acuerdo? Una vez tengo mis pérdidas y ganancias más o menos establecido, lo que voy a hacer será trabajar con los workings. Porque los workings va a ser el material necesario que se va a trasladar a todos los estados financieros resultantes, es decir, al PL, al balance de situación y al cash flow. De esta forma, lo que voy a crear es una simbiosis de datos, una base de datos, en la que a través de los workings también esos datos se trasladarán a esos balances. Ahora lo vamos a ver. Vamos a calcular el fondo de maniobra y las necesidades de capital circulante.
Como sabéis, el fondo de maniobra no es más que el activo corriente menos el pasivo corriente, es decir, todos aquellos activos a corto plazo que hacen frente a todos los pasivos a corto plazo. No obstante, y haciendo algo en adición, lo que tengo que hacer es, para el tema de los inventarios, como yo tengo unos datos históricos, tengo que reflejar esos datos históricos para tenerlo aquí al menos. Entonces, para los inventarios, me voy al balance de situación y aquí tengo mis inventarios. Y lo que hago es arrastrar. Muy bien. Para mis deudores comerciales hago exactamente lo mismo. Me voy al ejercicio 2015 del balance de situación, cojo mis deudores comerciales y lo arrastro. Muy bien. Del mismo modo, los acreedores comerciales, que son todos aquellos proveedores, acreedores que les debo dinero, también en el balance de situación, en la parte del pasivo, voy a coger los acreedores y también los voy a arrastrar. Muy bien. Fantástico. Una vez tenemos esto, ahora nos interesa calcular los inventarios, los deudores comerciales y los acreedores comerciales proyectados a futuro para el 2018, 2019, 2020 y así sucesivamente. ¿Cómo hago esto? De una forma sencilla que me permita proyectarlo bien. Para los inventarios, lo que tenemos que hacer es entender cuál es la fluctuación de mis pérdidas y ganancias. En este caso, de mi coste de ventas. Y lo que debería hacer es lo siguiente. Lo que hago será, primero de todo, más o menos determinar, según mi estimación, cuál será la rotación de mi inventario. Por regla general, supongamos que es de 30 días, aproximadamente, quizá cambia a 60, 60, 60, y aquí pues a lo mejor 30. Son las veces que rota mi inventario dentro de la empresa. Ahora sí, lo que yo debería hacer es multiplicar los días de rotación por menos mi coste de ventas. En este caso, esto, y lo parto entre 365. ¿De acuerdo? Y con esto, si yo arrastro, voy a tener mis saldos de inventario. Entonces, estos nuevos inventarios son los que vamos a sincronizar a nuestro balance de situación. Por lo tanto, si yo me voy a balance de situación y tengo aquí mis inventarios, lo que voy a hacer es vincular lo que hemos calculado en los workings a los inventarios. Estos serán mis nuevos inventarios. Vale. Como vemos, ya lo tenemos vinculado a nuestro balance de situación y por lo tanto podríamos ir siguiendo con los cálculos posteriores. Para hacerlo un poco más lineal y que tenga un cierto sentido, vamos a poner que son 60 días. ¿Vale? Y simplemente, si yo quiero modificar mis datos de inventario, quiero ver que me dé un resultado distinto, yo lo único que voy a hacer será modificar los días de rotación o el coste, el porcentaje del coste de las ventas. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir con la siguiente variable, que sería los deudores comerciales. Para los deudores comerciales tendría que hacer una estimación de los días de cobro que más o menos espero recibir. Por ejemplo, en España, además de haber una ley que más o menos establece que tienes que cobrar antes de los 30 días o pagar antes de los 30 días, pues vamos a poner este criterio. Si a lo mejor trabajas con algunos clientes con descuentos de efectos que les otorgas 60 días, pues ponemos 60 días. Pero insisto, esto es un modelo que simplifica un poco el cálculo para que posteriormente vosotros hagáis vuestras propias hazañas financieras y planteéis un argumento justificativo del porqué de estos 30 días. En este caso, el cálculo es bastante similar. Lo que nosotros haríamos sería multiplicar los días de cobro por
la cifra de negocios o los ingresos y los partimos entre 365. Muy bien. Y sencillamente lo arrastramos. Posteriormente, estos mismos datos los vamos a vincular a un balance de situación. Y entonces los deudores comerciales lo que hago es vincularlo con los workings que hemos calculado. Lo dejo aquí. Fantástico. Sencillamente arrastro y ya tengo mis datos vinculados. Una vez hemos realizado los deudores comerciales, lo que podemos hacer es calcular los acreedores comerciales. Tenemos que establecer los días de pago, supongamos que son 30, 30, 30, a lo mejor varía un poco, a 35 a 40 días, y ya procederíamos al cálculo. Para el cálculo, ¿cómo podemos ejecutar este tipo de cosas? Pues abro paréntesis, hago menos el coste de las ventas, menos los costes fijos y lo multiplicamos por los días de pago. Cierro paréntesis y lo parto entre 365. Y ya me daría los acreedores comerciales. Esto es básicamente el saldo del balance de cada año de mis acreedores. Lo que hago es lo mismo. Me voy a los acreedores comerciales y sencillamente lo que tengo que hacer es vincular mis workings, es decir, mis acreedores comerciales, y lo que hago es arrastrar. Muy bien. Hemos hecho ya bastante esfuerzo. Vamos a seguir con los demás indicadores para tener un poco más claro qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, el fondo de maniobra. Fondo de maniobra vamos a calcularlo, pero es sencillamente los inventarios más los deudores comerciales, es decir, los activos a corto plazo, menos los acreedores comerciales. Y con esto vamos a arrastrar y ya tendríamos listo nuestra variación del fondo de maniobra. ¿Qué más nos interesa conocer aquí? La parte del fondo de maniobra. Lo que nos interesa sobre todo también es entender la variación del fondo de maniobra. Y la variación del fondo de maniobra no es nada más ni nada menos que el fondo de maniobra del año anterior menos la variación del fondo de maniobra del año actual, que sería F14. Esto sería la variación de mi fondo de maniobra. ¿Y por qué lo calculamos? Lo calculamos sencillamente para hacer un ajuste en el cash flow de la empresa, porque como veremos a continuación tendremos que ajustarlo para que el cálculo de la tesorería de nuestra empresa año tras año esté correctamente calculado. Entonces, siguiendo con nuestros cálculos, vamos a pasar a los activos, en este caso al CAPEX. El CAPEX, básicamente, las inversiones que nosotros realizamos año tras año con respecto a nuestros inmovilizados o nuestros activos no corrientes. Aquí tendremos que asignar un criterio, pero antes que nada vamos a vincular las ventas con los workings. Vamos a arrastrarlo y entonces vamos a ver cómo podemos calcular esto. Una forma de saber cómo van a variar nuestros CAPEX lo podemos hacer a través de las ventas. ¿Qué significa esto? En la medida que aumenta nuestra cifra de negocios, aumentará también nuestras inversiones en inmovilizado. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a suponer que si la cifra de negocios crece en torno a un 20%,
pues nosotros vamos a invertir en CAPEX más o menos un 9, un 10%, un 10, vamos a simplificarlo y vamos a poner un 10%. Por lo tanto, el net CAPEX será las ventas, nuestro ejercicio, multiplicado por menos el porcentaje de las ventas. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a invertir en CAPEX año tras año, es decir, en inmovilizado, 26.000 euros o dólares, 35.000 dólares y así sucesivamente. Entonces ya sabemos a través de un pronóstico establecido cuánto dinero vamos a tener que destinar a nuestros activos, a nuestro inmovilizado. Ahora tenemos que calcular el comportamiento de los activos, porque recordad que los activos están subordinados también a las amortizaciones. ¿Vale? Entonces, para ello tenemos que calcular las amortizaciones también. Entonces, vamos a ver. Si nosotros vinculamos el CAPEX calculado anteriormente, que está aquí, sencillamente lo dejamos. Y lo que nos interesa es arrastrar. Vale. El CAPEX. Vamos a decir que es de un 5%, por lo tanto un 1,05. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? Entonces, lo que viene siendo las amortizaciones que vamos a tener que proyectar será esto, que es el CAPEX, multiplicado por F39. ¿De acuerdo? Lo que significa que las amortizaciones año tras año van a ser de este valor, como consecuencia de haberlo multiplicado por 1,05, ¿vale? Que será el porcentaje de amortización destinado a los inmovilizados. Una vez tengo este cálculo, ya puedo calcular el comportamiento de mis activos. Una cosa importante a tener en cuenta. El valor activo final tenemos que poner el del 2017 o si queréis lo arrastramos desde el 2015 y básicamente yo lo que tengo que hacer es ir a mi balance de situación y poner los activos finales. Imaginemos que son los fijos porque los intangibles vamos a suponer que no se amortizan, es una suposición, pero vamos a decirlo así. Entonces, para el 2015 eran de 69.495 y yo esto lo arrastro y me queda que para el 2018, ¿cuál era mi activo inicial? El valor de mi activo inicial era al final del año anterior. ¿Cuál es mi CAPEX? Es decir, la inversión que yo hago año tras año de mis activos. Esta. ¿Cuáles son las amortizaciones destinadas para el ejercicio 2018? Aquí la tenemos, que la hemos calculado anteriormente. Y entonces ya podríamos determinar el valor de mi activo final. ¿Cómo calculo el valor de mi activo final? Lo que hago es mi valor del activo inicial menos el net CAPEX. Ponemos en menos porque realmente lo que queremos es que sume, porque es una inversión y por lo tanto incrementa nuestros activos. Y ahora sí, quiero que me resten las amortizaciones, por lo tanto, F30. Con esto ya hemos terminado de calcular el valor de nuestro activo final. Entonces, para el net CAPEX, yo lo que hago es arrastrar. Para las amortizaciones también las arrastro. Y entonces para el cálculo del activo inicial, que es el del año anterior, y ahora sencillamente lo que hago es arrastrar.
arrastrar y ya me da los cálculos definitivos. ¿De acuerdo? Entonces, si el valor final de mi activo año tras año es este, yo puedo ya directamente suponer que mi balance de situación también será esto. Y yo lo que hago es vincular de mis workings los activos finales que hemos calculado previamente. Y lo que hago es arrastrar. Y ya tendría otra parte más de mi balance que está correctamente contabilizada o sencillamente vinculada. Como no hemos establecido ningún criterio para los activos intangibles, podríamos hacer el mismo criterio que hemos mencionado anteriormente. Lo que hago es sencillamente decir, va, pues vamos a hacer que sea lo mismo, 94.601, y entonces vamos a arrastrarlo y que se quede con el mismo valor. ¿De acuerdo? Suponemos que va a perpetuidad y que no se amortiza. Pero insisto, esto es un criterio vuestro. Entonces, los activos no corrientes es la suma de los activos intangibles más F7, que serían los activos fijos. Con ello lo vamos a arrastrar y ya tendríamos parte de nuestro balance realizado. Fijémonos que aquí hay una parte de tesorería, que esto lo vamos a trabajar en cash flow. Por lo tanto, de momento vamos a dejarlo. Y para el activo corriente, pues si queréis lo podemos calcular, pero no es más ni nada menos que los inventarios más los deudores más F12, que sería la tesorería que calcularemos posteriormente. Lo arrastramos, lo dejamos así. El total de los activos corresponde a los no corrientes más los activos corrientes y lo arrastramos. Por ahora vamos a dejarlo así y vamos a seguir con nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que nos falta para determinar que el ejercicio está concluido? Sobre todo nos interesa entender cuáles serán la deuda financiera de nuestra empresa. Aquí lo tenemos bastante más claro. Vamos a ver. La deuda financiera final del ejercicio 2017, si queréis, vamos a vincularla porque la tenemos en el balance de situación. Y las deudas financieras las tenemos aquí, que son 54.016. La vamos a dejar por ahora aquí. Vale. Una cosa importante. Devolución de la deuda. La devolución de la deuda vamos a asignar unos porcentajes conforme vamos devolviendo la deuda año tras año. Vamos a suponer que es de un 15% constante año tras año y entonces vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Si queréis vamos a ponerlo al 15% y aquí podemos suponer que es del 20%. Una vez tenemos hecho esto, tenemos que entender cómo fluctúa nuestra deuda financiera. ¿Eh? ¿Cómo fluctúa nuestra deuda financiera? Vamos a poner aquí que se vincule directamente con la deuda financiera de mi balance de situación. De momento lo arrastro y después vamos a seguir calculando los años proyectados que son del 18 hasta el 2023. Seguidamente, ¿qué más nos interesa conocer en este tipo de medidas? Pues vamos a decir, si queréis, si queréis vamos a poner la deuda media. Vamos a suponer que la deuda media es el promedio. Todo esto son criterios al final. ¿Vale? La deuda media es el promedio de la deuda anterior más la actual. Vamos a arrastrarlo. Posteriormente nos va a arrojar un resultado porque tenemos que
calcular una serie de criterios. ¿Cuáles son los intereses de la deuda? Vamos a suponer que son de un 3%. Todo esto lo sabremos a través de nuestra entidad financiera, pero para hacer el cálculo vamos a suponer que es del 3%. Muy bien. Entonces, seguidamente, para la devolución de nuestra deuda, ¿cómo vamos a poder calcular esto? Bueno, lo primero de todo, para el 2018 vamos a vincular la deuda financiera inicial con la deuda financiera final, porque al final la inicial es, o sea, la final del año anterior es la inicial del siguiente. Posteriormente, ¿hay un incremento de deuda? Esto en caso de que se produjese un nuevo préstamo como consecuencia de una nueva financiación y por lo tanto pues, podríamos poner un incremento de la deuda aquí. Pero para simplificarlo, no hay, vamos a decir, un incremento de la deuda, sino que va a haber una devolución de la misma. ¿Cómo calculamos la devolución de la deuda? Pues lo que vamos a hacer es F45, ¿de acuerdo? Vamos a fijarlo, vamos a multiplicarlo por menos F49, que básicamente está aquí, que es la devolución de la deuda, menos la suma ¿de qué? De F46, que está aquí, ¿de acuerdo? Si queréis lo ponemos así, F46, dos puntos, y F46 lo vamos a fijar. Lo vamos a fijar y por lo tanto esto lo vamos a multiplicar por F49 nuevamente. Porque es lo que vamos a devolver año tras año. ¿De acuerdo? Entonces, si esto lo arrastramos, no nos va a dar correctamente, pero si nosotros, vale, si nosotros ahora podemos calcular la deuda financiera total, será fantástico. ¿Cómo hacemos el cálculo de la deuda financiera final? Pues sencillamente podríamos decir que la deuda inicial más el incremento de la deuda, si la hubo, más lo que devolvemos de la deuda, que es F47, nos da la deuda financiera final. Si yo arrastro, ya tendríamos calculada nuestra deuda financiera final, pero esto también lo tendrías que arrastrar y ya tendríamos el resultado correctamente calculado. Fijémonos que como nosotros vamos devolviendo la deuda al 15%, ya en el último ejercicio no queda más deuda y por consiguiente la deuda queda totalmente saldada. Entonces, esto es un cálculo simplificado matemáticamente hablando para entender cómo fluctúa y cómo se devuelve la deuda. ¿Cuál es el último paso que nos queda? Pues la deuda financiera la tenemos que vincular. ¿Dónde la vinculamos? Pues en deudas financieras. Entonces hago un igual, me voy a Workings y lo que debo hacer es sincronizar mi deuda final con respecto al balance de situación. En este caso, lo que hacemos es arrastrar y como vemos en el último ejercicio, que es el año, suponemos, 2023, ya no hay deuda. Ahora que ya hemos hecho todos los workings, sería muy interesante seguir con los flujos de caja, es decir, con este cash flow que tenemos aquí, y vamos a entender un poco su estructura y seguidamente vamos a realizar los cálculos. Entonces, ¿qué nos interesa sobre todo? Calcular las proyecciones del 2018 y de los años posteriores, ¿de acuerdo?
¿Qué hacemos? Lo que hacemos será, primero de todo, vinculamos el EBITDA. Para calcular el EBITDA nos vamos a pérdidas y ganancias. Antes de nada, disculpad, una cosa importante. Cuando hemos calculado los workings, como hemos visto, ¿recordáis que teníamos que vincular los intereses de la deuda más las amortizaciones al pérdidas y ganancias? Esto lo vamos a hacer para dejar el pérdidas y ganancias completamente finalizado. Por lo tanto, las amortizaciones, por un lado, vamos a vincularlas a los workings que hemos calculado, que lo tendríamos aquí, las amortizaciones. Entonces, dichas amortizaciones las vamos a arrastrar para que el cálculo quede correcto. ¿De acuerdo? Finalmente, los gastos financieros, que hemos calculado también, en los workings, que los tendríamos aquí, y ya podríamos seguir con nuestro ejercicio. Vamos a arrastrar y ahora sí seguimos con el cash flow. Como os mencionaba, el EBITDA proviene del pérdidas y ganancias que hemos calculado previamente. Por lo tanto, aquí lo tenemos. El EBITDA, recordad, el EBITDA es los ingresos, los gastos, sin tener en cuenta las amortizaciones y sin tener en cuenta los gastos financieros y los impuestos. Por consiguiente, arrastro y ya tendría sincronizado o vinculado mi EBITDA. De la misma forma, como os mencionaba anteriormente, las variaciones del fondo de maniobra. Esto se hace para ajustar el EBITDA, para que nuestro cash flow quede correctamente calculado, nuestra tesorería. Nos vamos a Workings y sencillamente vinculamos las variaciones del fondo de maniobra aquí. ¿De acuerdo? Seguidamente, el impuesto de sociedades que hemos calculado previamente. Entonces, el impuesto de sociedades que teníamos en pérdidas y ganancias lo vamos a vincular también. Lo vinculamos, lo arrastramos y ya nos quedaría el resultado del Net Operating Cash Flow. Es decir, esto se traduce en el cash flow operativo, sin tener en cuenta nada más allá que nuestros ingresos y gastos orgánicos, las variaciones del fondo de maniobra y el impuesto de sociedades que pagamos. Por lo tanto, sumamos estos tres conceptos que hemos mencionado y lo que hacemos es arrastramos del mismo modo. Seguimos. CAPEX, lo que os decía anteriormente, son las inversiones que nosotros realizamos en inmovilizado. Para los CAPEX nos vamos a los workings y aquí tendríamos el net CAPEX. Obviamente, en términos generales, siempre está en negativo porque solemos invertir los primeros años, no desinvertir. Puede ocurrir que nosotros hayamos vendido todos nuestros activos y este resultado arroje un número positivo. Pero para simplificarlo y hacerlo más entendible e ilustrativo, vamos a suponer que solo tenemos inversiones. Para el Proceed from Disposal, esto de momento lo vamos a dejar. ¿Vale? Por ahora nos es más que suficiente con lo que tenemos. Por lo tanto, Net Investing Cash Flow son, para que nos entendamos, todas aquellas fuentes de inversión la que hemos realizado. Por lo tanto, es el sumatorio del CAPEX más el F9, que sería el Proceeds from Disposal. Esto sería como otro concepto de inversión que por ahora no hemos hecho. De la misma forma, vamos a poner el Financial Expenses, que son los gastos financieros que hemos calculado previamente en los workings. Lo mismo, nos vamos a los gastos financieros, los ponemos aquí en el ejercicio 2018 y lo que hacemos es arrastrar. ¿Sí? Seguidamente, nos vamos a Debt Issued Repaid, que esto simplemente es la deuda que nosotros repagamos, es decir, la deuda que devolvemos. La deuda que devolvemos la tenemos aquí, en devolución de la deuda, ¿de acuerdo? En workings, como hemos hecho anteriormente. Lo arrastramos y ya podríamos calcular
nuestro Net Financing Cash Flow. Change of in equity significa cambios en el patrimonio neto. Esto, por ejemplo, podría traducirse en una ampliación de capital, porque entran nuevos socios, o sencillamente para paliar pérdidas. Suponemos que no hay variaciones del capital y, por consiguiente, únicamente se tendrá en cuenta pues, los gastos financieros y el repago de la deuda. Vamos a también hacer el sumatorio de igual forma. En caso de que haya una ampliación de capital y quisiéramos tenerla en cuenta, pues la ponemos. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos los cálculos correctamente establecidos, lo que nos queda es calcular el overall change in cash. Esto se traduce como cómo ha quedado la tesorería una vez hemos tenido nuestros resultados orgánicos, las inversiones que hemos hecho en activos y la financiación realizada como consecuencia de tener un préstamo. Y es básicamente el sumatorio de el Net Operating Cash Flow más Net Investing Cash Flow y finalmente el Net Financing Cash Flow. Y con esto puedo entender cuál es mi tesorería del año en curso. Recordad, una cosa importante a tener en cuenta. En EOP Cash, esto es básicamente el resultado de la caja del año anterior. Entonces la vamos a vincular con el balance de situación porque ya lo tenemos calculado y cogería la del ejercicio 2017. Aquí la tenemos. Vamos a coger la de 2017, que eran 24.269. Ahora sí. Este es el cash final, ¿no? Por lo tanto, el cash final se traduce en el cash inicial más F21, que es el cash en curso. Si nosotros arrastramos, ya tendríamos nuestro cash flow correctamente calculado. Entonces, ¿qué nos queda? Vincular el cash flow del mismo modo a nuestro balance de situación y aquí lo que haríamos sería vincular el 2018 con el cash flow del año final del 2018. Muy bien. Aún no hemos finalizado, por supuesto. Como hemos visto, el capital escritura, nos queda la parte del patrimonio. Vamos a calcular primero el pasivo y la deuda, que es básicamente el sumatorio de las deudas financieras más los acreedores comerciales, que es 18. Esto lo arrastramos y ya lo tendríamos. El total de nuestros pasivos, como solo tenemos estos pasivos, pues lo que hacemos es vincularlo y lo arrastramos. Del mismo modo, como el capital escriturado no varía, supondremos que el capital es de 12.320 euros, porque con nuestros ingresos o nuestro resultado orgánico ya nos permite sufragar todos los costes necesarios y no necesitamos ampliaciones de capital, más allá de nuestra propia actividad operativa de la empresa. Otra cosa que aún tenemos que calcular son propiamente las reservas, que las tenemos aquí, y el remanente. Las reservas y el remanente, para que nos entendamos, es una vez yo he generado beneficios, yo con esos beneficios o puedo repartirlos hacia dividendos o puedo reinvertirlos en la propia empresa. Para simplificar nuestro caso, vamos a suponer que todos los beneficios se reinvierten y como consecuencia se queda dentro de la empresa. Entonces, para hacer esto de forma correcta, lo que tendríamos que hacer primero es calcular las fluctuaciones de nuestras reservas y de nuestro beneficio. Si queréis, una cosa más sencilla para visualizar esto más bonito, vamos a quitar las líneas de las cuadrículas y vamos a poner aquí
si queréis, vamos a poner aquí la evolución de nuestras reservas y la evolución de nuestro beneficio. ¿De acuerdo? Muy bien. Y podríamos poner algo así como evolución del patrimonio neto. Muy bien, ¿cómo evoluciona nuestro patrimonio neto? Antes que nada, vamos a copiar los años para así tenerlo un poco más visual y vamos a decir que pondremos aquí. Y entonces aquí podríamos poner reservas iniciales. Vamos a poner las del 2000, o sea, perdón, vamos a poner aquí reservas iniciales, vamos a poner aquí beneficio neto y vamos a poner aquí las reservas. Las reservas finales del 2017, por ejemplo, son básicamente nuestras reservas y remanentes del 2017. Vale, vamos a hacer esto un poco más bonito. Si queréis lo pondremos en Arial Nova. Vamos a hacer que tenga un formato de número distinto y ahora se verá mucho mejor. Muy bien, entonces 186.355 del año anterior. Las reservas iniciales del 2018 fueron de las finales del 2017. El beneficio neto del año en curso sería el beneficio neto del 2018. Y entonces las reservas finales serían las iniciales del año anterior más F23. Muy bien. Entonces esto lo puedo arrastrar porque siempre va a ser el mismo resultado. El inicial del 2019 será las reservas finales del 2018. Y entonces esto ya lo podría arrastrar. ¿De acuerdo? Si yo lo arrastro, ya tengo mi patrimonio neto correctamente asignado. Vale. Vamos a hacer que todo esto tenga beneficios, si queréis. Esto también. Todos son beneficios. Perfecto. Entonces, las reservas finales, lo que vamos a hacer es, del balance de situación, lo que me interesa a mí es que me dé las reservas finales de los 2018. Vale. Muy bien. Esto lo arrastro. Vamos a hacerlo un poco más bonito. Obviamente que podéis hacer vuestro propio diseño, pero esto es sobre todo un modelo, un sistema. Ahora sí, ¿qué nos interesa saber aquí? El total patrimonio neto, pues es el sumatorio de el capital escriturado, que no varía, más las reservas y el remanente, F24. 248.511, esto lo arrastro. Y ahora sí, total pasivo más patrimonio neto es el sumatorio del total de los pasivos más F25. Muy bien. Si yo esto lo arrastro, fijaros que el check me está dando 0. ¿Qué es el check? Y esto es muy importante de saber. El check es, yo voy a redondear, yo básicamente lo que quiero es que el total de mis activos sea igual al total de mis pasivos más el patrimonio neto. Por lo tanto, yo digo redondear cuando C26
le reste a C15, que es básicamente total del pasivo más patrimonio neto, y el C26 es los activos totales. Le voy a dar un total de decimal de 3 para simplificarlo y básicamente me da 0. O sea, esto es el check. Es sencillamente que mis activos, restándole el total de mis pasivos más patrimonio neto, me dé 0. Si me da 0 significa que yo he automatizado todo y cada uno de los cálculos y por lo tanto ya he creado mi modelo de proyecciones financieras. Con esto ya tendríamos resuelto nuestro modelo y por lo tanto lo que yo básicamente tendría que hacer sería sobre todo ir rellenando mi crecimiento de ventas, mis costes de ventas, mis costes fijos, trabajar con los workings, que básicamente he señalado en verde, y todos estos datos se trasladarán por un lado al cash flow, por otro lado al balance de situación y finalmente pues a pérdidas y ganancias. Y con esto habré tenido un modelo automatizado de las proyecciones financieras que yo estoy queriendo proyectar. Espero que os haya gustado este modelo. Si es así, darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo.